Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Muy buenas noches, muchas gracias a nuestros compañeros de Mega Noticias, bueno, a lo largo y ancho de todos los megacanales. ¿Qué le parece la información de Mega Noticias Salina Cruz este miércoles ya 24 de enero del 2024, 24, mucha información y el tema, por supuesto, la situación tan crítica para los migrantes de otros países en Oaxaca. La verdad es que, bueno, el 2023 cerró la entidad con un promedio de 200,000 migrantes, o sea, una cifra verdaderamente elevada. A esto, bueno, pues se suma esta caravana del éxodo de la pobreza y ese será el tema de esta noche aquí en Mega Noticias. No quedará impune la muerte de este adolescente por un presunto bullying en Oaxaca, aseguran autoridades. Es un acto que están considerando como atípico en la entidad oaxaqueña. Reportan 14 incendios forestales en Oaxaca, uno en la zona arqueológica. Ayer por la noche tan solo 2 lograron ser sofocados. Bueno, una temporada también con cifras muy altas en el estado de Oaxaca. Un motociclista derrapó allá en Juchitán, la falta de pericia, ya sabe usted, de repente el no conocer el uso de este tipo de transportes dejó 2 menores lesionados. Autoridades reportan que el padre conducía en estado de ebriedad. Migrantes engañados, lamentablemente, y a la deriva. Sí, son cientos, miles de personas que están ahí a su suerte en Palomares, luego de que se les prometió ser trasladados a Veracruz en camiones, ¿no?, de Oaxaca hacia esa entidad para tramitar visas, ¿no?, por razones humanitarias. Un verdadero viacrucis el que está enfrentando esta comunidad migrante, el éxodo de la pobreza. Este es el reportaje. Luego de que aceptaran la propuesta del gobierno de Oaxaca para el traslado a través de autobuses a Tierra Blanca, Veracruz, los integrantes de la caravana de migrantes Éxodo de la Pobreza denunciaron que fueron engañados por el Instituto Nacional de Migración y se les retuvo durante más de 5 horas en la garita de migración en Acayucan, Veracruz. Denunciaron que al ver la intención de las autoridades migratorias de detener a 3 de los dirigentes, exigieron regresar a Jalapa del Marqués de Oaxaca. Sin embargo, fueron abandonados a su suerte en Palomares, municipio que se ubica en los límites de Veracruz con la entidad oaxaqueña. Que nos entregábamos los 3 líderes, que era yo, mi persona, Abraham y Jonathan, y los dejaron pasar para Tierra Blanca. Y si no, los iban a dejar abandonados aquí a Palomares. La gente no los entregó, nos sacaron en los buses y aquí estamos en Palomares. En Jalapa del Marqués se quedaron cerca de 1,000 migrantes que no alcanzaron a ser trasladados, quienes este día miércoles 24 de enero reanudaron la caminata hacia la capital del estado. Los migrantes que se quedaron en Palomares analizan la posibilidad de regresar a Juchitán, Oaxaca, que se ubica a 94.8 kilómetros, ya que la ruta hacia Veracruz es de alto riesgo por la inseguridad, por lo que descansarán en Palomares para reanudar esta caminata y tratar de alcanzar a sus compañeros que ya van rumbo a la ciudad de Oaxaca. La caravana había avanzado caminando un total de 456 kilómetros de Tapachula, Chiapas, hasta Jalapa del Marqués, Oaxaca, muchos de los migrantes ya con signos de cansancio y lesiones en los pies. Los extranjeros han solicitado una visa por razones humanitarias que se les ha negado. No, pues lo único que pedimos es un permiso para poder pasar, por lo menos a llegar a Ciudad de México. Si hay autobuses, la gente ya no cree. La verdad es que ya nos metieron con esa son 2 veces. El fenómeno de las caravanas inició desde el año 2010 con la participación de Alejandro Solarín de Guerra y también Irineo Mújica, ambos activistas defensores de los migrantes. A partir de esa fecha, se estima que al año salen cerca de 2 caravanas. Algunos logran avanzar a otros estados del país, otros más se quedan en Chiapas y se disuelven. Reportó para Mega Noticias, José Luis López. La opinión, desde luego, es muy importante porque aquí en el Istmo de Tehuantepec hemos
hemos visto de todo, desde un caos social, desde la falta de apoyos, desde la solidaridad de muchas personas. Dejamos abiertas las líneas telefónicas 971-112-1300. ¿Qué le parece la situación de estas personas sobre las carreteras de Oaxaca? Y es momento, bueno, de saludarte, Noé Nolasco, porque el día de hoy, no es cierto, voy a entrevista. Voy de nuevo, ¿no? Queremos que usted participe, desde luego que hemos hablado amplio aquí en Mega Noticias sobre la crisis migratoria en todos los sentidos, de repente las afectaciones sociales, crisis sanitarias, crisis humanitarias. ¿Qué le parece a usted el tema? Lo dejamos a su consideración a través de nuestra línea WhatsApp, el viacrucis de los migrantes por las carreteras de Oaxaca. Y desde luego, importante también escuchar a los especialistas en el tema de esta noche. Le agradezco mucho a la maestra Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y Pueblos de Oaxaca, estos minutos, porque lo hemos venido reiterando, Elizabeth. Es un verdadero viacrucis para miles de personas que no saben, bueno, exactamente ya qué hacer, si estar en Veracruz, en Oaxaca, con visa, sin visa, a todo por el todo. Bienvenida. Pareciera que ciertas nacionalidades, 4 nacionalidades para ser exactos, Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues tienen prácticamente una entrada libre en Estados Unidos. Entonces, son personas que la política de México ha decidido no retornarlas. No hay una política de retorno para estas 4 nacionalidades en México. Eso implica que prácticamente tienen puertas abiertas en México y pueden transitar por México sin ningún problema, obviamente bajo tener llevado su formato, su CBP-1 para poder ingresar a Estados Unidos. Por eso hemos visto que casi Venezuela se ha quedado sin habitantes, porque todos los tenemos aquí en México. Sin embargo, esta apariencia de que México tiene puertas abiertas, pues han venido personas también de otros continentes, como de África. De 54 nacionalidades que tenemos en África, bueno, 27 están en México. Sí, y poniendo mucha atención en lo que tú comentas, Elizabeth, bueno, se da efectivamente la apariencia de que México es un país de puertas abiertas a la migración, pero parece ser que, bueno, el tema realmente pesa mucho más a través de una política de Estados Unidos que la propia política migratoria en México. Lo estamos viendo ahora mismo, ¿no?, allá en Oaxaca y en los límites de Veracruz. Migrar es un derecho, como lo hemos dicho. Es un derecho, pero obviamente aquí lo que ha faltado es un poco la ayuda humanitaria desde una perspectiva de derechos humanos. Ha faltado el interés por parte de los estados, donde ha transitado este flujo migratorio, de poderlos apoyar y dar esta atención humanitaria. Creo que eso es lo que están llamados todos los estados a poderlos apoyar con. Bueno, pues ahí está, digo, más que he dicho, pero también, Elizabeth, muchas veces nos ponemos a pensar qué lleva a familias enteras a salir de sus países de origen. Posiblemente, bueno, la inseguridad, posiblemente el cobro de piso ya en otros países es superior a la inseguridad en México. ¿Cómo lo ves? Migran también por la falta de seguridad en sus países, por esta cuota que se cobra, el pago de piso, como ellos les dicen, en sus países por tener un negocio pequeñito. Obviamente, por la falta de seguridad, les cobran piso también a estas personas. Pero también migran hoy por la unificación familiar, por niños que se quedaron muy jóvenes, o sea, muy niñitos ahorita que son adolescentes, pues están queriéndose reencontrar con sus familias. Pero es bien importante que también migran por los migrantes climáticos. Hoy por hoy son los que están migrando más, porque las tierras que no eran productivas, que eran productivas, ahorita ya no son productivas y están migrando precisamente por eso también. Muchas gracias a Elizabeth, y desde luego que es multifactorial, ¿no?, la crisis migratoria, estos éxodos, estas caravanas. Hay muchas reacciones a lo que sigue sucediendo, hay muchas denuncias de estos presuntos engaños, ¿no?, de algunos líderes que, bueno, pues intentan llegar a como de lugar a los Estados Unidos. Pero es momento también de irnos a las breves locales de Mega Noticias.
Israel Reyes Hernández, el director del Centro de Atención Múltiple del CAMP de Santo Domingo, Tehuantepec, denunció la falta de pagos a la Comisión Federal de Electricidad de parte del IEPO. Es una deuda que los tiene sin servicio, pero desde el año pasado, ¿no? La deuda escala alrededor de los 22,000 pesos. La pregunta es, bueno, ¿en qué condiciones se atiende a los alumnos que requieren de educación especial? Tienen que usar de repente a los medios de información, ¿no?, para visibilizar que hay deudas y que, bueno, los presupuestos que tiene el Instituto de Educación, ¿no?, en Oaxaca, vaya que sobran para atender este tipo de situaciones. De acuerdo con los padres de familia, alumnos optan por quitarse los zapatos, en ocasiones sus playeras. Son terribles las altas temperaturas y bueno, pues imagínese usted la falta de energía eléctrica. En otras noticias, la noche de este martes 23 de enero, un padre de familia y 2 hijos menores resultaron heridos al derrapar y caer de una motocicleta que se transportaba en la colonia Tierra y Libertad, esto allá en Juchitán. Señalaron que el motociclista perdió el control, ocasionando que se salieran, ¿no?, de pues la vía por donde venían ellos transitando. Tuvieron que ser trasladados al hospital. Lamentablemente, uno de los responsables venía conduciendo en estado de ebriedad. Y hablando, pues de estas colisiones, de estos choques, tenga usted cuidado, porque fíjese, en la mañana del día de hoy, un vehículo se impacta contra un tráiler de doble remolque en la calzada a la refinería, resultando una persona lesionada por el impacto. El daño severo al vehículo color blanco. Los paramédicos llegaron al lugar, pero bueno, este tramo calzada a la refinería pues es un tramo muy accidentado. De repente se cuestiona por qué se les permite utilizar como estacionamiento a las pipas, de repente el exceso de velocidad de los propios automovilistas, en fin, un lesionado y esperemos que no pase a mayores. Temas electorales, podría alcanzar el IEPCO hasta 15,000 solicitudes de candidaturas del proceso electoral 2024. Bueno, ya se imaginará el universo, ¿no?, de personajes que quieren ocupar un cargo de elección en Oaxaca. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. El señor Raúl Frías, como todos los miércoles, con las 100 palabras de Mega Noticias. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Para un gobierno que ofreció regresar la paz a este país, es trágico que se sigan presentando 85 homicidios diarios, que siga la ola de desaparecidos, que sigan las extorsiones, robos y asaltos todos los días. A pesar del optimismo de las autoridades por la baja en muchos delitos, son brutales las extorsiones a comerciantes y productores, como ocurrió esta semana en Uruapan, o los más de 10,000 asaltos a camioneros en las diferentes carreteras del país, para luego encontrar su mercancía en el comercio informal, como denunció el presidente de la Canacar. Claro, hay de carreteras a carretera, circular por la de Puebla, Córdoba, México, Querétaro, Irapuato, Matehuala, Monterrey o Morelia de Lázaro Cárdenas se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Eventualmente se encuentra uno con alguna patrulla de la Guardia Nacional. El gobierno no está cumpliendo con su principal cometido, que es brindar seguridad y bienestar a la población. Ojalá los que siguen lo logren, porque estos ya claudicaron. Hoy están en campaña. Y bueno, llega el momento de conversar contigo, Noé Nolasco, en un tema, en un día en el que tuviste mucha actividad, estuviste muy cerca de esta comunidad migratoria, estuviste, revisando toda esta ruta y desde luego también muy atento a los mensajes de los televidentes. Bienvenido.
Gracias, Connie. Un tema complicado, pero la población ya está opinando al respecto. Algunos de los comentarios: es un abuso de las autoridades, no por controlar la migración, sino por los constantes abusos y extorsiones que le hacen al sector, le quitan todo y violentan sus derechos. Otro comentario más: se les permite ingresar, ¿por qué se les limita la circulación al territorio? Es algo ilógico, las políticas no están funcionando. Un comentario más: la crisis surge cuando son grupos numerosos, cuando llegan a un municipio y los saturan y afectan sus actividades, incluso hay riesgos sanitarios. Es un negocio para transportistas, autoridades y la misma delincuencia. Cada día estamos peor. Son algunos de los comentarios de la población, y es que bueno, esta crisis se agudiza por el número de migrantes que transitan en el estado. De acuerdo a las autoridades estatales, son más de 200,000 migrantes que han transitado en el 2023 y se espera que aumenten en el 2024. La crisis migratoria en México se ha agravado, alcanzando niveles alarmantes. De acuerdo a la Unidad Política Migratoria, se tiene un registro de 588,626 eventos de personas en situación migratoria irregular en México. Esto representa un aumento del 71% con respecto a los eventos registrados en el mismo periodo del 2022. Panorama que se repite en entidades como Oaxaca, si se compara con las detenciones de personas migrantes en años anteriores. El flujo se ha triplicado de forma anual. En el 2021 se detuvieron 13,000 personas migrantes, en el 2022 aumentó a 52,000 y en lo que va del 2023 ya son más de 170,000. Esto de acuerdo a reportes de la Secretaría de Gobernación. Es un tema que implica ya también a gobiernos municipales, gobiernos estatales, y lo que se está generando es un proceso de coordinación, ¿no? La realidad es que son muchísimos migrantes los que están transitando por este territorio. En su más reciente informe, el titular de SEGO, Jesús Romero López, aseguró que el estado de Oaxaca podría cerrar el año con más de 200,000 traslados regulares de personas migrantes realizados en los centros de movilidad migratoria. El funcionario detalló que solo del 25 de septiembre al 12 de diciembre se han realizado 194,752 traslados. Teníamos en el centro de movilidad de Juchitán desde 3,500, 2,000, casi llegamos a 4,000 en un día. El aumento de familias en rutas que conecta el sur con el centro de México ha desencadenado una nueva emergencia humanitaria, agudizada por la elevada exposición a robos, violencia y discriminación constante, también por parte de las autoridades. Los policías, todos no son iguales, la mayoría, con mi cara se lo digo, son corruptos. Mucha gente se viene sin comer, ellos le quitan la plata. Entre Arriaga, Chiapas y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, hay 150 kilómetros de distancia, espacio donde lamentablemente en busca del sueño americano se enfrentan a riesgos constantes, incluso a perder la vida, frente a una estrategia inhumana que desgasta y deja secuelas severas en los migrantes. Mega Noticias, Noé Nolasco. Un panorama difícil para este sector. De acuerdo a las autoridades, han ingresado por lo menos 1,500 migrantes en este 2024. Sin embargo, ya las autoridades de Tapachula reportan el arribo de por lo menos 15,000 migrantes a esta ciudad. Sin duda, va a seguir transitando los migrantes en nuestro territorio. Con esto regreso contigo al estudio. Coincido contigo, bueno, pues un panorama bastante difícil. Muchas gracias, Noé. ¿Y qué le parece información en las breves estatales? Migrantes que integran la caravana Éxodo de la Pobreza tras su desintegración, allá en Santa María, Jalapa del Marqués, avanzan en pequeños grupos sobre la carretera federal 190, este tramo Oaxaca-Istmo, al detallar que fue la recomendación que le dan algunas autoridades. Lo cierto es que tras estos engaños, tras esta confusión, bueno, son pequeños grupos, a diferencia de otros días donde podíamos ver contingentes de 100 personas. Algunos habitantes de los grupos locales dicen que, bueno, está bastante difícil, es una carretera muy complicada, usted la conoce, con muchas curvas, muchas pendientes. Sin embargo, bueno, a fin de poder llegar a Oaxaca, ellos están tratando de impedir a toda costa un maltrato físico, posible maltrato físico de migración y extorsión de la Guardia Nacional.
El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación, el IEPCO, Alejandro Carrasco San Pedro, afirmó que en la entidad se tendrían por lo menos 15,000 solicitudes de candidaturas para el proceso electoral 2024, que se contempla del 1 al 15 de marzo. 15,000 personas que quieren ocupar algún puesto de elección. Avanza en tiempo y forma, se cumple con el calendario establecido y todos los partidos políticos deberán presentar las solicitudes de registro con sus candidaturas. El tema por demás muy interesante. El secretario de Gobierno Jesús Romero López informó que el fallecimiento de un joven de 15 años por un presunto acto de bullying en una escuela secundaria allá en Zahuatlán no quedará impune. Así lo refirió hoy mismo en la conferencia de seguridad y dijo que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para dar con los presuntos responsables de los hechos. Es inédito en términos de Oaxaca, dijo Jesús Romero. Yo no recuerdo un caso de bullying que haya terminado en una muerte. Esto es muy grave para el Estado. Sin embargo, bueno, también hay que checar lo que está sucediendo en la Escuela Normal de Tamazulapan, donde, bueno, pues un grupo de jóvenes casi le quitan la vida a uno de sus compañeros. Ya hay reacciones del IEPO, ya hay la destitución del director. En fin, mañana le daremos más información. Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted verá a lo largo de este jueves. Casi llegamos al fin de semana y vea, para la región, aquí con nosotros tormentas importantes no estamos esperando. Es más, buena parte del día estará soleado y el viento se mantiene moderado. En las cercanías y vamos a ver la presencia de algunas tormentas y yo le tengo el pronóstico preciso, el que diario hacemos para usted aquí en Mega Noticias. Así le cuento que Juchitán tendrá una temperatura que deberá de llegar a los 35 grados. En Tehuantepec, espere usted los 32. Aquí para nosotros amanecer en los 24, máxima por los 31 y en los próximos días seguimos en ese rango de los 31 a 32, por lo menos hasta el sábado. El domingo y el lunes veremos una baja que influye sobre todo en las temperaturas máximas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Reportan 14 incendios forestales en Oaxaca. Bueno, pues el mismo de ayer nos da la referencia de cómo está Oaxaca a nivel nacional, ocupando primeros lugares en incendios forestales. Afortunadamente, 2 de ellos ya sofocados. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. El tema nacional, desde luego, que es la pobreza y la desigualdad en los distintos niveles, en los distintos estados de la República Mexicana. La frase de primero los pobres, bueno, pues en realidad no es vigente. Por ello, le invito a ver el siguiente reportaje nacional. Aquí es mi cama. Mis 2 niñas ahí duermen. En el sur del país, 86 de cada 100 personas nacidas en hogares pobres, es decir, 9 de cada 10, no logran superar esta condición. En la región centro la proporción es de 62, es decir, 6 de cada 10. Y en el norte 54, 5 de cada 10. Tengo otro cuartito allá. Y las otras mujeres ya grandes se duermen en la cocina. En esta condición vive don Antonio y su familia en la comunidad indígena de San Juan Cancuc, Chiapas. 14 millones de viviendas en México no son dignas. Casi la mitad, 45% de los hogares, presentan rezagos en materiales o construcción. Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan 70% de su población en condiciones urgentes de mejoras o cambio total de vivienda. Cada persona pobre tiene sufrimientos indescriptibles. Solo 17.5 millones de hogares se encuentran en condiciones favorables para el desarrollo humano, social y económico. Para que una vivienda se califique como digna, cuenta con servicios básicos como agua, luz, electricidad y gas. 2 de cada 10 habitantes en México carecen de alguno de estos servicios. Esa es mi leñita que trabaja. Con esa hace lumbre para cocer sus frijolitos. Sí.
10.5% de los mexicanos no tiene estufa, 11.7% utiliza leña para cocinar, 7.6% no cuenta con agua entubada, 7.3% de los hogares carece de sanitarios, 6.8% no cuenta con servicios de drenaje sanitario. El 16.3% de las mujeres que trabajan no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, contra solo el 10.3% de los hombres que trabajan y que están en la misma situación. La pobreza de vivienda y la pobreza alimentaria van de la mano. 22% de la población, 2 de cada 10 personas, padece desnutrición. La desnutrición es la ingesta insuficiente de alimentos para satisfacer las necesidades de energía alimentaria. La desnutrición crónica en zonas urbanas es del 7.7% y en zonas rurales del 11.2%. La anemia, curiosamente, es la falta de oxígeno en los glóbulos rojos. La gente se siente cansada, fatigada. México es un país de contrastes y desigualdades. Mientras pocos tienen mucho, muchos tienen poco. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Y lo cierto es que, bueno, el estado de Oaxaca efectivamente, bueno, sigue siendo visualizado o focalizado como uno de los estados donde también los niveles de pobreza se mantienen. Estamos hablando de cuando menos un 66% de la población de la entidad vive en alguno de los niveles de pobreza. Son carencias de acceso a los servicios de salud, carencias a los servicios de educación y de repente también, bueno, la facilidad para recibir alimentos por falta de empleos, digo, para darle algunos datos. Es día, desde luego, de Noemí Jangos y su sección acostumbrada de los miércoles. La falta de acceso a Internet o conectividad tiene una planeación de hace muchísimos regímenes en materia de gobierno y de las sociedades también que han conformado a México. Desde luego que esto no llega a ser proporcional a todo lo que todavía sigue como rezago educativo. Los jóvenes, los estudiantes necesitan de que se les dé Internet porque ya en estos tiempos lo merecen. Además, yo diría y le agregaría, bueno, ¿qué es la Internet? La Internet es una red de redes y además es una red de transmisión de señales y también de infraestructura instalada en materia de lo que nosotros llamamos nodos. Ahora, el gobierno de los diferentes niveles, el federal que tiene el monopolio de lo que se supone es el espacio radioeléctrico y el estatal y el municipal, pues a veces se les olvida gestionar todo lo que tiene que ver con la conectividad, todo lo que tiene que ver con la Internet para estudiantes y eso hace que tengamos dos brechas, la brecha tecnológica por un lado y la brecha educativa por otro. Las tecnologías de la información y la comunicación, que ustedes y yo conocemos como TICs, también deberían de darle al área de oportunidad en específico, que son las clases estudiantiles, la pormenorización de que tengan acceso a la Internet de manera acostumbrada, normalizada. La tecnología requiere que se liberen recursos en proporciones considerables. Mucho dinero se necesita para esto. Para eso el Poder Ejecutivo pues debe de calcular o maniobrar sobre la función de los datos que debe de aportar, por ejemplo, el INEGI. El Poder Legislativo tiene que ser también el que debata el asunto de cómo se van a coberturar las áreas, sobre todo que representan mayor nivel de rezago educativo. El Poder Judicial tiene que emitir sentencias que liberen a la Internet o a la tecnología y lo pongan al servicio de la educación. La brecha educativa a veces se da porque hay ausencia de conectividad o porque hay beneficiarios selectivos, es decir, solamente algunos se allegan de este tipo de recursos. ¿Quiénes salen afectados por la falta de Internet en el área educativa? Bueno, estudiantes por principio, porque en realidad solamente les queda el recurso memorístico, es decir, de aprenderse todo de memoria. Pobladores que se quedan al margen de la ley porque, bueno, forman parte de este grupo de iletrados que no pueden defenderse por sí mismos por falta de información, por falta de comunicación o de conocimientos. Y los negocios también se ven afectados porque pues dependen de una inflación repentina que al no conocer datos de manera real o en tiempo real, eso les va a afectar. Servicios de transporte también pagan el costo caro de no tener educación financiera y las escuelas que fueron diseñadas para que la tecnología de señal abierta llegara a ellos, pues no cumplen ese objetivo. Y bueno, que sea el gobierno, los poderes del país y la sociedad que se ponga de acuerdo como cómplices para que la Internet no se dé en las escuelas y para que no se combate el rezago educativo, pues obviamente nos pone en una situación muy precaria. ¡Son chingaderas!
La Comisión Estatal Forestal del Gobierno de Oaxaca atendió varios llamados el día de ayer para realizar labores de combate y control, liquidación de 2 incendios en la región de los Valles Centrales. Las imágenes son impresionantes porque ayer martes se movilizaron los servicios básicamente del heroico Cuerpo de Bomberos. El primer incendio ocurrió en Soledad Etla, afectó una cobertura de 10 hectáreas de pastizal sofocadas con el trabajo colaborativo de la dependencia, autoridades municipales y voluntarios de la localidad, mientras que un segundo incendio se registró en Mogollito, esto en la zona arqueológica de Monte Albán, afectó 2 áreas de pastizal seco, fue controlado por las brigadas de la COESFO y también personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La Procuraduría Ambiental inició un proceso de investigación para revisar exactamente qué es lo que pudo haber pasado y en todo caso sancionar en caso de que se encuentre alguna persona responsable. Con esto nos vamos. Muchas gracias por su atención. Para mañana, desde luego, el tema importante de Mega Noticias Salina Cruz, el desarrollo laboral formal en el estado de Oaxaca y concretamente en el istmo de Tehuantepec, ¿será una realidad o seguirá imperando la informalidad? Gracias a nuestros compañeros de Mega Noticias Nacional que están listos para entrar al aire. Descanse. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Mega Noticias Salina Cruz.